Hola, buenas tardes para todos. Buenas noches, ya espero se encuentren bien. Les estoy dejando este video a ustedes, los alumnos de la clase de Sistemas de Control Gerencial, de la especialización en alta gerencia. El próximo sábado, el 25 de abril, nos vamos a ver para nuestro último encuentro sincrónico a las 8 de la mañana. Así vamos a trabajar un poquito acerca del tema del control estratégico, terminar como nuestro proceso con el tema de el cuadro de mando integral, ese mapa estratégico que estamos haciendo basados en el cuadro de mando integral. Es importante que tengamos todos los recursos disponibles, es decir, lo que hemos trabajado del método prospectivo, tener toda la información, porque básicamente lo que vamos a ir a hacer ahí es registrar el tema de la información en ese cuadro, en ese mapa estratégico. Revisé también sus mapas conceptuales acerca de los indicadores de gestión. Les agradezco mucho su compromiso. Quedaron muy completos. Así que ya tienen también más elementos de juicio para construir los indicadores y ubicarlos en el cuadro de mando integral acerca de la empresa Alfa que estamos trabajando. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es un poco el tema de control financiero. Es un tema que está también dentro del módulo y que vale la pena hablar de él. Y no solo vale la pena, sino que es absolutamente necesario. Ese control financiero lo vamos a abordar a partir de los elementos que ustedes como gerentes tienen que ver. No vamos a profundizar mucho en el tema de gestión financiera por una razón, y es que ustedes van a ver un módulo que se llama gestión financiera, o si no lo vieron ya, la verdad no estoy seguro cómo será el orden de los módulos para ustedes, pero ustedes profundizarán mucho más en esos temas y en la conceptualización. Lo cierto es que desde el módulo de sistemas de control gerencial es importante hablar de ese control financiero. Entonces no vamos a profundizar mucho, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí les voy a decir cuáles son esos puntos esenciales que ustedes como gerentes deben identificar al momento de realizar el proceso de revisión de información financiera, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos puntuales? ¿Cuáles son esos macroinductores de valor que le dicen si la empresa tiene posibilidades de sobrevivir en el tiempo o no desde su visión de gerente? Entonces, vamos a mirar unos aspectos que son fundamentales para que usted pueda garantizar esa supervivencia de la compañía, porque no es suficiente con que la compañía esté generando utilidad. Hay unos puntos específicos que usted debe garantizar, así usted no sea experto en finanzas. Finalmente, la responsabilidad del futuro de la organización es suya. Entonces, en respecto al tema de control financiero, como les digo, vamos a revisar unos elementos puntuales. Para eso les voy a compartir la pantalla y les voy a contar un poco de qué se trata ese control financiero a partir de estos sistemas de control gerencial. Entonces, cuando hablamos de control financiero, lo primero que tenemos que entender son unos conceptos fundamentales. Como les digo, ustedes los verán a profundidad en la clase de gestión financiera. Aquí yo simplemente les voy a tocar esos macroinductores de valor. Ya ustedes luego los profundizarán, o si ya vieron la materia, pues ya los tienen que tener claros, ¿no? Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta después de ver este video, la idea de este video es que ustedes puedan adelantar el tema, lo puedan revisar, lo puedan analizar, y el sábado obviamente podamos hablar sobre el mismo y que ustedes me comenten qué dudas tienen al respecto. Entonces, cuando estamos revisando control financiero desde la gerencia, desde los sistemas de control, tenemos que tener clarísimo unos aspectos básicos, ¿sí? El primer elemento es la composición, es decir, nosotros tenemos unos activos, tenemos un pasivo y un patrimonio. Sí, o más bien se los voy a explicar de esta manera. Tenemos unos pasivos, tenemos un patrimonio, por otro lado tenemos unos ingresos, tenemos unos costos, tenemos unos gastos y tenemos unas utilidades. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que los activos son
todos esos recursos con los que yo cuento para trabajar, todos esos bienes tangibles o intangibles que yo tengo y con los cuales produzco, ¿sí?, dinero para la compañía y desarrollo el objeto social de la compañía. Es decir, que esos activos son básicamente las decisiones de inversión de la compañía. Decisiones de inversión de la compañía. Esas decisiones de inversión tienen que servirme o las tengo que utilizar para el desarrollo del objeto social de la compañía. Es decir, que la mayor proporción de la inversión de una empresa, usted tiene que garantizar que estén en activos que produzcan dinero para la compañía. ¿De acuerdo a qué? A lo que se dedica la compañía. Por ejemplo, si yo soy una compañía manufacturera, la mayor proporción de mi inversión tendrá que estar en la maquinaria y de pronto en algunos inventarios de materia prima, ¿sí? O si yo soy un banco, la mayor proporción de la inversión tiene que estar en las cuentas por cobrar, porque yo me dedico como entidad financiera a prestar dinero. O si yo soy una empresa agrícola, una plantación de aguacate, por ejemplo, la mayor proporción de la inversión tiene que estar en la plantación misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos activos son los que desarrollan mi objeto social y son los que me generan recursos, ¿sí? Generan dinero para la compañía. Entonces, recuerden que esos activos es todo ese dinero que yo tengo concentrado en mi compañía y que evidentemente lo tengo para el desarrollo del objeto social de mi negocio. ¿Cómo saber si las decisiones de inversión están bien planteadas? Revise cuál es el objeto social de su negocio y evidentemente analice si ese dinero está invertido en esos activos que generan recursos para su empresa. Por otro lado, tenemos el pasivo. El pasivo es la financiación con terceros. Esa financiación con terceros, pues normalmente son bancos, es el Estado, son los trabajadores, son los proveedores, son esos dineros que yo le debo a otras entidades, a otros agentes y que estoy trabajando con ellos, ¿cierto? Dentro de mi proceso de planeación financiera, yo tengo que validar con quién me estoy endeudando y cuáles son las mejores opciones de financiación. Esos pasivos me generan una tasa de interés y esa tasa de interés es lo que se llama costo del pasivo, ¿sí? Es decir, yo pago una tasa de interés por financiarme con esos pasivos. Como les digo, yo no voy a profundizar mucho en el tema, no voy a entrar mucho al detalle porque esta no es una clase de gerencia financiera, son sistemas de control gerencial. Lo que pasa es que para decirles qué se debe controlar de todo esto, necesito contextualizarlos y necesito que recuerden ustedes un poco de qué se trata cada concepto. Ahora, cuando hablamos del patrimonio, estamos hablando del dinero de los socios. Es decir, esto es financiación con socios. El dinero que el socio trae a la compañía, ¿sí? Ese dinero que el socio invirtió en la compañía para comprar activos, por ejemplo, ¿sí?, se convierte también en el patrimonio de la compañía. Por ese dinero que el socio trae a la compañía, pues él está esperando, evidentemente, que le llegue un retorno, ¿sí? Es decir, yo no invierto dinero en la compañía para nada, yo invierto y digo cuánto me van a pagar por llevar ese dinero allá. Esa tasa de retorno se llama TMRR, lo que se conoce como tasa mínima de retorno requerida. TMRR, tasa mínima de retorno requerida. Es lo que espera el socio por el dinero que está invirtiendo en la compañía, ¿sí? Ahora, los ingresos, pues normalmente provienen de las ventas, ¿sí?, objeto de la operación del negocio. Es decir, que todos los activos, lo ideal es que todos los activos que me están generando dinero en el desarrollo del objeto social, yo los esté utilizando para poder vender. Es fundamental, ¿sí? Si tengo activos que no me están produciendo dinero a través de ventas, debo salir de ellos porque no son activos que es dinero estancado, ¿sí? Si una empresa, por ejemplo, del 100% de su capacidad instalada utiliza solo el 60%, quiere decir que tiene un 40% de activos improductivos y debería venderlos, porque esos activos me tienen que generar capacidad para producir y para vender. Los costos, pues evidentemente, son los valores, ¿sí?, de
lo que me cuesta producir el bien o prestar el servicio, ¿sí? Y los gastos, pues es el dinero que yo utilizo, ¿sí? Para el desarrollo, dinero utilizado para el desarrollo del objeto social del negocio. Objeto social del negocio, ¿sí? Es decir, lo que le pago al gerente, lo que pago de arrendamientos de las oficinas, la secretaria, honorarios, en fin. Y las utilidades, pues, son el resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tengo estos ingresos y le resto los costos y le resto los gastos, a mí me da una cosa que se llama utilidad operacional. Este es el resultado. La utilidad operacional es el resultado de haber hecho el ejercicio del objeto social de mi negocio. Es decir, si hago zapatos, la utilidad operacional es lo que me queda de a los ingresos por las ventas de zapatos, restarle los costos y los gastos y me queda una utilidad. Eso se llama utilidad operacional, resultado del ejercicio operacional. En finanzas eso se llama UAII. Esto es utilidad antes de impuestos y de intereses. UAII. Se llama utilidad antes de impuestos y de intereses. Esa es la misma utilidad operacional. Y como les digo, es el resultado de la operación del negocio. Si hago ventiladores, el resultado de haber vendido y fabricado ventiladores. Si hago empanadas, el resultado de haber vendido y fabricado empanadas. ¿Sí? Ahora, a esto yo le sumo otros ingresos, ¿sí? Y le resto otros egresos. ¿Qué son los otros ingresos y los otros egresos? Básicamente el tema bancario, el tema de servicios financieros o ingresos financieros, ¿sí? Y a eso le resto el impuesto de renta y lo que me da es la utilidad neta. Es decir, esta es la utilidad, este es el dinero que queda para los socios y para crecer. Entonces yo digo que una empresa es rentable cuando yo cubrí todo esto, cubrí los costos, cubrí los gastos, me generó una utilidad operacional, le pagué a los bancos, los otros egresos son lo que le pago a los bancos por concepto de servicios financieros, intereses, en fin, le pagué al Estado el impuesto, le di el dinero que le corresponde a los socios de esta tasa mínima de retorno requerida que le espera, y si me quedo para crecer, soy rentable. ¿Sí? Antes no. No sé si recuerdan que en algún momento hablamos de eso. Entonces, cuando estamos mirando el panorama financiero de la compañía, tenemos que tener claros estos conceptos. Tenemos que tener claro que el control financiero, a partir de esa mirada suya gerencial, no puede perder de vista estos elementos. No puede perder de vista las decisiones de inversión en activos, no puede perder de vista las decisiones de financiación a través del pasivo o a través del patrimonio, y no puede perder de vista la operación del negocio. Y es importante que tengan claros estos conceptos para el tema que sigue a continuación. Teniendo clara esta información, vamos a hablar un poco del concepto de desigualdad financiera. La desigualdad financiera lo que me dice es que las tasas de rentabilidad de la compañía deben ser superiores a las tasas de financiación de la misma. Entonces vamos a hablar un poco de esa desigualdad financiera. Es decir, usted aquí no va a entrar en un análisis de indicadores detallado, como les digo, eso lo mirarán en gestión financiera. Es más, en su empresa lo hará el gerente financiero, el analista financiero. Usted simplemente va a tomar decisiones con esa información que le entrega. Pero para eso es importante que usted tenga clara esta conceptualización. Entonces, cuando hablamos de desigualdad financiera, decimos que las tasas de financiación de la compañía son inferiores a las tasas de rentabilidad de la compañía. Y ahí tenemos que comparar varios elementos, ¿sí? Primero, entender que cuando hablo de activos, que ya lo hablábamos ahorita de decisiones de inversión, esos activos se miden a través de un indicador que se llama el ROI. El ROI está conocido o definido como
la utilidad antes de impuestos y de intereses, que es la que les acabo de decir, que es la utilidad operacional, sobre los activos. Y esto lo que me dice es, por cada peso que tengo en los activos, ¿cuántos pesos soy capaz de generar en utilidad operacional? Esto es lo que comúnmente se llama rentabilidad del activo. ¿Sí? La rentabilidad del activo. Es decir, todos los dineros que tengo en la compañía invertidos en activo me tienen que generar una rentabilidad. ¿Y cómo mido esa rentabilidad? Pues revisando la utilidad operacional que me está generando el tener esos activos. ¿Sí? Rentabilidad del activo. Por otro lado, decíamos que teníamos unos pasivos. Endeudarnos con esos pasivos nos cobra, nos genera una tasa. Y esa tasa es lo que se llama costo del pasivo, también lo acabamos de hablar, que es lo que le pago a los bancos, en fin. El patrimonio, también lo estábamos diciendo ahorita, el patrimonio, básicamente lo que me genera el financiarme con los socios es la TMRR, que es lo que les acabo de decir, que es la tasa mínima de retorno requerida. ¿Sí? Y hay otra tasa a tener en cuenta aquí, que es la rentabilidad del patrimonio. ¿Sí? Entonces, el patrimonio también en la empresa me debe generar una rentabilidad y se llama ROE, rentabilidad del patrimonio. ¿Cómo está definida? Como esa utilidad neta sobre el patrimonio. Esto, como les digo, es lo que llamamos rentabilidad del patrimonio. Entonces, como ustedes pueden observar, por un lado tenemos una tasa de financiación que le pagamos a los socios, ¿sí? Esta es la tasa del socio, ¿sí? Y por otro lado, ese patrimonio pues me tiene que generar un dinero en la empresa, que es lo que llamamos rentabilidad del patrimonio. Cuando tengo estas tasas, cuando tengo estos elementos, entonces puedo hacer la comparación de la desigualdad financiera. ¿Qué me dice la desigualdad financiera? Me dice que la TMRR, que es esta tasa del socio, ¿sí? Tiene que ser inferior al ROE. Es decir, lo que espera el socio, pues evidentemente tiene que ser inferior a lo que es capaz de producir su dinero en la empresa, es decir, a la utilidad neta que es capaz de producir su patrimonio en la empresa. Entonces, lo que espera el socio tiene que ser inferior a lo que produce el ROE. Y por el otro lado, la tasa de rentabilidad del activo tiene que ser superior, a la tasa de interés que pago por el costo del pasivo. Esta que tengo aquí, ¿sí? A la tasa de interés que pago por el pasivo. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Entonces, por un lado tenemos, como les digo, la tasa de rentabilidad de los activos. Por otro lado tenemos la tasa que pago por los pasivos. Adicional a eso tengo una TMRR, que es la tasa del socio, y por el otro lado tengo la tasa de rentabilidad de ese patrimonio. Es decir, ¿cuánto me cuesta tener ese patrimonio en mi empresa? ¿Cuánto me renta ese patrimonio? ¿Cuánto me cuesta financiarme con los pasivos? ¿Y cuánto me rentan los activos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el socio está esperando un 10% de rentabilidad, ¿sí? Pues ese 10% tiene que ser inferior a lo que es capaz de generarme el ROE. Como mínimo el ROE me tendrá que dar superior al 10%. Y que si yo estoy pagando por aquí, o si estoy rentando más bien el 15% en los activos, pues obviamente tengo que pagar una tasa inferior por el costo del pasivo. ¿Para qué? Para que las tasas de rentabilidad, que son el ROE y el ROI, sean superiores a las tasas de financiación, que es el TMRR y el costo del pasivo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos que tener claro algo. Entonces, el costo de financiación, la combinación de todas las fuentes, pues será la TMRR, ¿sí? Y el costo de los pasivos.
Es decir, yo con quién me financio con pasivos, es decir, con terceros, bancos, el Estado, todo eso. ¿Y con quién más me financio? Me financio con los socios, TMRR, costo del pasivo. La combinación de estas dos tasas, la combinación del costo del pasivo y del TMRR es lo que normalmente llamamos costo de capital, que normalmente ustedes lo ven por ahí en los libros de finanzas como CK o el famoso WACC, ¿sí? Ese es el costo de capital, la combinación de estas dos tasas. No les voy a decir cómo se liquida porque ustedes, como les digo, lo verán en gestión financiera, pero sí necesitamos esa conceptualización para que ustedes tengan presente el ejercicio. Entonces, lo primero, tener lo que hablábamos ahorita, toda esa conceptualización de el mapa como financiero, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, utilidades, ¿sí? Lo que me genera cada una de esas decisiones. Y por otro lado, ya vengo y comparo todas esas tasas de la desigualdad financiera, donde estoy revisando tasas de rentabilidad frente a tasas de financiación. Entonces, usted como gerente le presentan los estados financieros y pídale a su gerente financiero o al analista que le pase esto calculado para usted poder mirar si las tasas de rentabilidad de la compañía, el ROE y el ROI, son superiores a las tasas de financiación, porque esto no tiene nada que ver con que usted genere utilidades. Usted puede generar utilidades y esas utilidades no ser suficientes para cubrir esto. Entonces usted se engaña a usted mismo pensando que la empresa está generando utilidad y que por eso es rentable y no, tiene que venir y comparar esas tasas a través de la desigualdad financiera, ¿sí? Ahora, cuando tiene esto claro, cuando usted ya sabe que por lo menos la desigualdad financiera se está cumpliendo, es decir, que el dinero que es capaz de rentar este patrimonio le alcanza para cubrir la TMRR y que el dinero que cubren los activos, que generan los activos, le alcanza para cubrir el costo del pasivo, usted ya por lo menos sabe que su empresa está sobreviviendo y que a futuro puede sobrevivir. Y ojo, quiero dejar aquí claro que esto que les dejé de estos porcentajes es simplemente un ejemplo. Lo voy a borrar para que no se me vayan a olvidar. Ok, ese es el primer concepto que deben tener claro. Desigualdad financiera. Les hice todo ese preámbulo para poder que comprendiéramos este concepto de desigualdad financiera. Es lo primero que hay que tener claro, ¿vale? Ahora, una vez tengo ya definido esto, puedo empezar a validar otro macroinductor de valor que es fundamental. Para eso les voy a compartir la pantalla con una presentación en PowerPoint. Regálenme un momento. Les voy a compartir una presentación en PowerPoint donde vamos a hablar de un macroinductor de valor por excelencia desde la gerencia. Es decir, este macroinductor le permite a usted validar si la empresa está generando o destruyendo valor. Y es el famoso indicador de valor económico agregado, EVA. El EVA es un indicador que nos permite saber si en términos financieros la empresa está generando o está destruyendo valor. Y como les digo, hay que calcularlo. Yo recomiendo que este ejercicio se haga siquiera cada mínimo cada 6 meses, pero que usted cada mes esté revisando algunos indicadores con los estados financieros. Pero ya este ejercicio de mirar la desigualdad financiera y de mirar el EVA, sí lo pueden hacer más o menos cada 6 meses, para que el contador, el revisor fiscal o el gerente financiero le puedan sustentar esa información a usted y usted saber si está tomando decisiones acertadas. Entonces, el indicador, el EVA, es como les digo, un indicador, un macroinductor de valor que me permite saber si la proporción que estoy usando en activos para desarrollar mi objeto social es coherente con lo que estoy pagando por financiarme y con lo que estoy generando de utilidades. Entonces, básicamente, el EVA mide esas 3 variables. Utilidades que genero, nivel de activos que utilizo para generar esas utilidades y el costo que pago por financiarme. Que acuérdense que para poder invertir necesito financiarme, ya sea con socios o con terceros, ¿sí? Y que con eso tengo que generar utilidades. Entonces, mide esas 3 variables. Vuelvo y les digo, el EVA es un indicador generador de valor, ¿sí? O más bien generador de valor, no, que me dice si estoy generando valor o si estoy destruyendo valor. Ese es, él como indicador me dice eso. Y el EVA mide 3 variables. Nivel de activos que utilizo para trabajar, utilidad que soy capaz de generar con esos activos y cuánto me cuesta financiarme.
Entonces, aquí empiezo a revisar unos asuntos. Entonces digo, lo primero, la ruta para calcular el EVA es, primero tengo que identificar cuáles son los activos que estoy utilizando, lo que llamamos activos operativos netos. ¿Y qué son? Un indicador que se llama KTNO, que no es otra cosa que lo que usted tiene en cartera, más lo que tiene en inventarios, menos lo que tiene en proveedores. Es decir, ahí usted mide también cuánto dinero está utilizando del proveedor para usted trabajar, porque hay compañías que trabajan muchísimo con el dinero del proveedor. Entonces debe tenerlo en cuenta como capital de trabajo. Este KTNO es lo que llamamos capital de trabajo neto operativo. Y son cartera más inventarios menos proveedores. Y a eso le sumo los activos fijos que estoy usando para el desarrollo de mi objeto social. Entonces, cartera más inventarios menos proveedores más activos fijos es lo que llamamos activos operativos netos. ¿Por qué es ideal que baje? Porque entre menos activos necesite para generar dinero, mucho mejor. Máximo beneficio con una mínima inversión. Es un principio de las finanzas. Por otro lado, tengo que calcular la utilidad operativa después de impuestos. Aquí está el nombre de este indicador. Utilidad operativa después de impuestos, UODI. ¿Cómo la calculo? Cojo esa utilidad operacional que les explicaba ahorita, la UAII, que recuerden que es el resultado de la operación de mi negocio, y simplemente le resto el impuesto de renta, ¿sí? Y ahí me da la utilidad operativa después de impuestos. Es decir, ¿qué utilidad me quedaría una vez yo le pague a la DIAN el impuesto de renta? ¿Sí? Eso se llama UODI, utilidad operativa después de impuestos. Es decir, necesito activos operativos netos y utilidad operativa. Ya tengo las dos primeras variables que les decía ahorita. Con esas dos variables saco la rentabilidad de ese activo. Es decir, por cada peso que tengo en activos operativos netos, cuánto soy capaz de generar en utilidad operativa después de impuestos. Y evidentemente lo mejor es que suba, ¿sí? Es decir, que cada vez yo sea más rentable. Y para que suba, ¿qué necesita pasar? ¿Qué tiene que suceder? Pues utilizar muy poquitos activos y generar mucha utilidad operacional después de impuestos. Y por otro lado, reviso el tema del costo de capital, que era lo que les decía ahorita. La combinación de la TMRR que espera el socio más el costo del pasivo. Esa combinación de esas dos tasas es lo que me genera costo de capital. Ustedes luego verán cómo se calcula, pero ese es el costo de financiación de mi compañía. Entonces, ya tengo lo que les decía ahorita. Para calcular el EVA que necesito, los activos que utilizo para el desarrollo del objeto social, la utilidad que generé y cuánto me cuesta financiarme. Aquí lo tengo. Activos que utilizo, utilidad que generé y cuánto me cuesta financiarme a través del costo de capital. Entonces, el EVA es igual a ¿qué? A coger esos activos y multiplicarlos por la diferencia entre la rentabilidad del activo y el costo de capital. Es decir, si mi rentabilidad del activo es más alta que mi costo de capital, ya me va a dar valor económico agregado, ¿cierto? Y si obviamente estoy utilizando muy poquitos activos, pues con mayor razón me va a subir el EVA. Entonces, ¿cómo generar valor? A través de este cuadro. Y lo hablaremos el sábado en nuestra clase. Lo que sí les pido es que este video lo vean, no sé, una vez, dos veces, tres veces, ojalá lo vean varias veces para que ustedes puedan contextualizar esta información y obviamente lo vamos a aplicar en un taller práctico que entre otras cosas está en la plataforma y les pido lo bajen, ¿sí? Para aplicarle esta ruta junto con la desigualdad financiera. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el EVA suba? Para que generemos más valor. Primero, utilizar la menor cantidad de activos para generar nuestra actividad económica. Es decir, salir de todos esos activos improductivos, ser lo más eficiente posible y lo más racional posible en el uso de los recursos. Segundo, subir la utilidad operativa después de impuestos. Importantísimo generar muchísima utilidad, ¿sí? Y tercero, tener un costo de financiación muy bajito, es decir, pagar intereses bajitos, tratar de negociar una buena tasa con los socios. Con eso me daré cuenta si estoy generando valor y ojo que esto es distinto a la generación de utilidades. Obviamente las utilidades influyen para el cálculo del EVA, pero es distinto, ¿sí? Porque yo puedo generar muchísima utilidad, pero si estoy utilizando muchos activos para eso, posiblemente no sea lo suficientemente rentable. Entonces, por favor,
revisen este video, analícenlo. La idea es que el sábado ustedes lleguen con este video ya interiorizado y que podamos hablar acerca del tema y evidentemente solucionar las dudas que ustedes tengan al respecto. Vale la pena decirles que este tema de control financiero no está dentro de la evaluación, es simplemente una competencia que los invito a desarrollar y para la que ustedes podrán evidentemente tener más elementos y herramientas de juicio al momento de administrar y tomar decisiones. Nos vemos el sábado a las 8 de la mañana vía Zoom. Les dejaré el enlace en la plataforma. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y que estén muy bien.